acabar. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los romanos, que hoy se las compartí a ustedes ese versículo, el capítulo 10, versículo 17. La fe de cualquier ser humano viene como consecuencia de escuchar la palabra, el mensaje de Cristo, la palabra de Dios, el Evangelio. La fe crece cuando escuchamos la palabra de Dios. Es la única manera que crece en nuestra fe. Entonces continuamos hoy, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, viajando por esta primera carta del apóstol San Juan, la primera carta, el capítulo 2 y el versículo 23. Aquí Juan nos dijo que él ya había identificado el anticristo para nosotros. Es el que niega al Padre y al Hijo. Lo dijo en el versículo 22. Y en el versículo 23 dice claramente que uno no puede negar al Hijo sin dejar de negar al Padre. Amigo y hermano en Jesucristo. La deidad de Cristo, es decir, Cristo Dios, la verdadera imagen de Cristo, identificado como Dios, es algo esencial para su salvación. Algo muy esencial para su salvación es reconocer la deidad de Cristo, porque si Él no es Dios, el hombre que murió en la cruz hace más de 2000 años tampoco puede ser su Salvador. De hecho, Él ni siquiera podía ser su propio Salvador. Ninguno de nosotros como seres humanos podemos morir el uno por el otro, nadie, para ayudarle a salvarse. Fue necesario que Dios se hiciera hombre para que usted y yo pudiéramos tener redención, para que Él pagara la deuda de pecado, para que fuera nuestro sustituto en esa cruz. Por lo tanto, Juan dice aquí en el versículo 23 de este capítulo 2 que estamos estudiando, vamos a leer hasta el 27, dice, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. El versículo 24 dice, por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos ha prometido. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Pero ustedes han recibido al Espíritu Santo. Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu Santo les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Hay algo bien hermoso aquí y es permanecer en el Hijo, permanecer en Dios, en comunión con Dios. Es muy bonito. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Y aquí hay algo bien fundamental antes de empezar la enseñanza. Usted va a poder entender que hay dos nacimientos. Usted nació de padres humanos, su papá y su mamá terrenales. Y ese nacimiento es una creación material, que lo vemos en el primer libro de la Biblia, que se llama el Génesis, capítulo 1, versículo 1 y siguiente, dice, en el principio todo era caos y oscuridad, y Dios creó la luz. Y después dijo Dios, hágase en los astros y las estrellas y las luminarias, iluminen todos los cielos y el firmamento. Después dijo Dios, háganse las plantas, sepárense las aguas de la tierra y haya vida en la tierra. Y entonces que
créense las plantas, después los animales de cada especie, los animales que vuelan por los aires, que se arrastran por la tierra, que están en las aguas, y después creó al hombre. Dios creó al hombre y a la mujer, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esa creación es material y está en Génesis 1:1. Y mire, dice, en el principio, en griego, principio se dice Génesis, pero en hebreo se dice Bereshit. Y el principio es antes de que todo existiera, Dios creó al hombre, a la humanidad, creó la tierra, creó todo lo que conocemos. Ese es el nacimiento material. Pero hay un nacimiento espiritual y también habla de un principio. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, y también habla del principio. Dice, en el principio existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Por medio de él y para él fueran hechas todas las cosas, y nada de lo que existe fue hecho sin él. Él era la luz del mundo y la luz vino a vencer las tinieblas. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del Hijo unigénito de Dios. Y tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no vino el Hijo de Dios a condenar al mundo, sino a salvarlo. Por eso todos los que creen en el Hijo de Dios son salvos, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el unigénito Hijo de Dios. O sea, ahí les hice toda una exhortación del Evangelio, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, del antiguo nacimiento y el nuevo nacimiento. Ahora, si tú solamente tienes el primer nacimiento, todavía no eres hijo de Dios. Tienes que experimentar el segundo nacimiento. Y de eso vamos a hablar. Y entonces hago un paréntesis acá para todos los que me están escuchando en este momento de acá del grupo de oración. Y es que tenemos un retiro sobre el nuevo nacimiento. Ahora les doy los datos y les hablo un poquito al respecto. Vamos a tener un retiro sobre el nuevo nacimiento. Pero aquí les doy una untadita. Y sobre todo las personas que me escuchan que no son de la comunidad. Les quiero contar algo. Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo y se lo dijo de una manera tajante. Le dije, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. O sea, es tan fundamental nacer de nuevo que sin ese nuevo nacimiento usted no puede entrar al reino de los cielos. Usted sigue siendo, y le dice, lo que es carnal, lo que es carnal y se queda aquí. Lo que es espiritual es del espíritu y trasciende. Deben nacer de nuevo de agua y espíritu. En el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 11 al 13, que se los he dicho muchas veces, dice, vino a su propio mundo, hablando del pueblo judío, del pueblo de Israel, al que estaba la promesa, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, en él como Dios, les dio la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios, y no son hijos de Dios porque nacieron de padres humanos, nacimiento carnal, sino porque fueron engendrados por el Espíritu Santo, nacimiento espiritual. Hay que nacer de nuevo. Ahora, los nacidos de nuevo, entonces deben creer en Jesucristo como Dios y Señor. Y el versículo 23 de este capítulo 2 de la primera carta de Juan dice, el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Usted puede apreciar entonces, amigo y hermano, que cuando usted dice que cree en Dios, y niega la deidad de Cristo, o sea, niega a Cristo como Dios, en realidad no está creyendo en Dios. Por lo menos no cree en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es aquel que envió a su Hijo al mundo para morir por nuestros pecados. Y ya que el Hijo es Dios, Él solo fue quien pudo realizar un sacrificio satisfactorio ante Dios por nuestros pecados. Si Él hubiera sido otra persona distinta de Dios, Él mismo hubiera sido un pecador. Por eso es tan claro lo que dice en el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
Es necesario que enfaticemos esta verdad debido a la gran importancia que tiene esta verdad. En Juan capítulo 8, versículo 12 y Juan capítulo 8, versículo 42, Jesús dijo que los que no llegasen a reconocer su deidad y amarle, ni conocían al Padre, ni le tenían como Padre de ellos. Juan 8, 42 dijo, Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían. O sea, está hablando Jesús, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. De manera similar, Juan dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí tenemos la maravillosa verdad de la unidad entre el Padre y el Hijo. No se puede tener al Padre excepto si se tiene al Hijo. Este es un mensaje al que debería prestar cada una de las personas de este planeta Tierra mucha atención. Todos los unitarios, los miembros de la ciencia cristiana, musulmanes, modernistas, testigos de Jehová y judíos deberían entender esta verdad. Ahora continuemos con el versículo 24. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Recuerdo acá que la palabra del principio tiene que ver con el nuevo nacimiento. Juan se está refiriendo a la encarnación de Cristo. Juan les dijo aquí, los que habéis oído desde el principio, o sea, desde la encarnación de Cristo, porque ahí hay un nuevo principio. Aquello que habéis oído en cuanto a su encarnación, lo que habéis oído en cuanto a su vida, lo que habéis oído en cuanto a su muerte y su resurrección. En otras palabras, todo lo que hemos oído desde el principio, cuando los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, permanezca en nosotros. Si lo que hemos oído desde el principio permanece en nosotros, también nosotros permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Juan dijo que si usted permanece en Él, esta es la evidencia de que usted es un hijo de Dios. Si usted permanece en Cristo, usted es un hijo de Dios. Es esencial, por lo tanto, el tener una fe viva que se apoye en aquel que vino a esta tierra hace más de 2000 años. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14, la primera partecita dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vivió entre nosotros el verbo que existió desde siempre, Jesucristo, la palabra, el logos, que era Dios y que estaba con Dios desde el principio, vino y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne. Jesús, que es el verbo que estaba con Dios, que era Dios, se hizo carne. ¿Cuán tremendo es esto, amigo? A Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1:18. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Solamente Jesús puede mostrarnos al Padre porque solamente Jesús conoce al Padre. Nosotros podemos saber acerca de Dios porque Dios se ha hecho hombre. Esta es la única manera en que usted y yo podemos conocer acerca de Dios. Nosotros podemos ahora conocer acerca de Dios, podemos conocerle a Él. Lo que destaca en toda esta sección de la Escritura es acerca de la comunión con el Padre y con el Hijo. El énfasis aquí no está tanto en tener una vida en Cristo por medio de la fe en Él. El énfasis radica en tener comunión y disfrutar del compañerismo con Él, que es tan esencial, intimidad, una relación con Jesucristo. En resumen, la seguridad de los jóvenes creyentes, los que están en ese proceso de madurez espiritual, frente a los falsos maestros, residen dejar que permanezca en ellos lo que han oído desde el principio y no dejarse desviar. Esto se refiere a las enseñanzas del Señor Jesús y de todos sus apóstoles. Ah, es mantenernos cercanos a la palabra de Dios. Deberíamos ponerlo todo a prueba, porque ¿qué dicen las escrituras? Deberíamos preguntar cuando alguien nos dice algo.
Bueno, esto dice usted, pero ¿y qué dicen las escrituras sobre esto? Si las escrituras niegan eso, si las escrituras no hablan de esto, ¿yo cómo voy a creer? Si lo que está escrito, lo que Dios dejó consignado, es para que yo tuviera fe. Si una enseñanza no concuerda con la Biblia, entonces deberíamos rechazarla, venga del que venga. Como solía decir el doctor Ironside, si es nueva, no es verdad. Y si es verdad, no es nueva. Hay muchas personas diciendo cosas novedosas, hablando de falsas apariciones, hablando de falsas comunicaciones con Dios. Y vamos a ponerlo todo en la palabra de Dios. Por último, para hoy, Juan 2:25 dice, y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. La única clase de vida que Dios ofrece al hombre es la vida eterna, no le ofrece otra vida. Si usted la pierde mañana o la próxima semana o el próximo año, ya no es vida eterna lo que usted tiene. Es otro tipo de vida, pero no es vida eterna. Usted no tenía vida eterna, porque la vida eterna que Dios le prometió, usted no la puede perder. Cuando permanecemos en la doctrina cristiana, damos prueba de la realidad de nuestra fe. Y la promesa de esta fe es la vida eterna. Cuando aceptamos al Señor Jesús, recibimos su propia vida, esto es, la vida eterna. Y esta vida nos capacita para poner a prueba todas las doctrinas nuevas y dudosas. Incluso hay muchas personas que creen que tienen claridad y no toman en serio las afirmaciones de la palabra de Dios. Hay un peligro, querido amigo, el peligro del gnosticismo en el presente, de profesar el tener un conocimiento superior y quizás una experiencia superior, y es que la ciencia y el mundo me han enseñado, y es que hay mucha sabiduría en el mundo, ¿cómo vas a hablar de esas bobadas? Eso es gnosticismo, es una postura muy peligrosa porque considera que no queda nada por aprender. Eh, Hoy en día está ese peligro latente. Usted no necesita añadirle nada más a la verdad del Hijo de Dios. Hay muchas cosas que nos engañan. Hay muchas cosas que nos apartan del camino. Y en este momento se ha disfrazado el Evangelio con, con las ciencias humanas, el crecimiento personal, la superación personal, el empoderamiento y todas esas cosas. No es más que la mentira de Satanás a Eva cuando le dijo, ustedes pueden ser como Dios. Qué mentira tan grande. Ustedes pueden ser como Él. Él tiene miedo que ustedes sean capaces de conocer el bien y el mal porque serán como Dios. Y esa mentira sigue rondando al mundo. Dios tiene una palabra y un evangelio. Él quiere formarnos de acuerdo al carácter de su Hijo Jesucristo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero Él quiere que usted y yo seamos los primeros, las primicias de esa creación. Romanos 8:29, y con esto cierro, dice algo muy bonito, porque hemos leído mucho el 28, pero el 29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió, o sea, te eligió a ti, me eligió a mí, a los suyos, a sus hijos. Y mire para qué los eligió. Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Dios quiere formar en otro el carácter de Cristo, pero nunca seremos como Dios. Seremos semejantes a Dios, pero nunca a Dios. Entonces esa cuestión del empoderamiento, que yo tengo todo el poder, eso es una mentira, eso es gnosticismo, eso no es cristianismo. Dejémosle eso al mundo. Nosotros no somos amigos del mundo, nosotros somos hijos de Dios. Con esto terminamos esta enseñanza del día de hoy y le damos gracias a Dios por su palabra, por su bendita palabra que aclara nuestra mente y nuestro corazón. Voy a cerrarles acá en este momento y dejamos abierta
la sala.